Hoy vamos a continuar con la segunda parte del malgasto de la ansiedad. El malgasto de la ansiedad. La semana pasada estuvimos resumiendo los versículos que en Proverbios hablan de la ansiedad. Para empezar, hemos tratado de definir lo que es la ansiedad, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad queremos también referirnos a la angustia, al temor innecesario, un interno dolor en el corazón, aflicción de espíritu, estrés, sufrimiento muchas veces sin sentido, en el sentido de que no somos responsables por algo, pero sufrimos haciéndonos responsables de algo que no nos pertenece, congoja, amargura, esperas innecesarias, tormento y tortura de alma. Entonces es un campo muy amplio cuando definimos la ansiedad. No estamos hablando de la ansiedad clínica, en el caso cuando se necesita tratamiento psicológico y fármaco, ¿no? de medicina. No estamos hablando de eso porque puede llevar esta ansiedad, puede derivarse y llevar a ese extremo, cuando no es tratada ni traída a una perspectiva saludable de vida, de lo que Dios quiere como experimentemos nuestra humanidad, nuestra imagen de Él. Entonces, cuando no buscamos ayuda y mantenemos esta ansiedad, puede llevarnos a la depresión y a la dependencia de fármacos y ya ayuda profesional porque ya nos hemos desbordado. Entonces, cuando la Biblia, Proverbios, habla sobre la ansiedad, la clasifica que la angustia, la ansiedad deprime. Y eso es científicamente correcto. Pero claro, acá la Biblia no quiere darnos ciencia, solamente consejos que se pueden aplicar en muchos contextos y en algunas circunstancias. No toda angustia es deprimente, pero mucha angustia sí conduce a la depresión. Hemos visto también que la esperanza frustrada deprime el corazón, causa dolor en el corazón, causa angustia. También cada persona conoce su propia amargura, porque no compartimos cada secreto, intimidad que rumiamos todas las noches y pensamos. Y muchas veces la angustia y la amargura que nosotros mismos producimos es porque queremos tener control sobre las circunstancias y las personas y no nos damos cuenta que el control que Dios nos ha permitido tener es sobre nuestros propios sentimientos y no sobre otros o eventos apartes. Ayer escuché a un señor en una reunión que estábamos ahí decir de que él espera que su hijo cuando sea grande le pague cada centavo que él ha invertido en él en su crianza. Entonces en mi mente te vas a deprimir y vas a ser una persona muy ansiosa porque no tienes control sobre la vida de otro y la vida de tu hijo no te pertenece, ¿no? Y muchos padres en nuestra cultura latina crían a sus hijos y le dan todo a sus hijos y se sacrifican todo a sus hijos esperando que cuando sea adulto no me va a abandonar, ¿no? Es la idea. No queremos hacer un drama de esto, pero la idea es que los padres esperan que sus hijos le recompensen, que no sean ingratos. Y claro, eso es bíblico. Pero cuando uno demanda e impone eso a sus hijos, lo que causa es lo reverso. El hijo más se aparta y menos quiere con el padre. Entonces yo escribí algo en el Facebook, un estatus, que lo que debemos de enfocarnos, si yo quiero que mi hijo sea considerado conmigo, que es algo que sí desearía, ¿no? No se lo impongo, pero si yo quiero que mi hijo sea considerado conmigo en la adultez o en la edad avanzada, desde ahora, chiquitos, tengo que yo formar en ellos un carácter de agradecimiento, de consideración, de amor y respeto. Y no de darles todo y hacerlos pagados de sí mismos, porque entonces cuando sean adultos se van a olvidar de quién son sus padres. Entonces, si yo formo en ellos un carácter considerado, agradecido de amor, eso va a ser un fruto natural en cualquier persona, en darse al otro y más que es un ser querido, ¿no? Entonces, por eso que la persona se amarga porque espera controlar eventos y personas y no se da cuenta que eso no le pertenece. Dios es el dueño de las circunstancias y Él deja que las cosas sucedan de una manera u otra y yo no tengo control de eso y de las personas tampoco. Yo solamente puedo controlar mis sentimientos, cómo respondo, cómo actúo y cómo pienso. También vimos que el ánimo triste quita las energías, hay una deploración física,
Cuando estamos tristes, no tenemos ganas de nada, se nos quitan las ganas, se nos quitan los deseos. Las personas que experimentan la depresión, por ejemplo, ya ansiedad que deriva a una depresión, ya no disfrutan de lo mismo que hacían antes y ya no lo hacen. Entonces, si antes conversaban, le gustaban ir a un café, le gustaba tener reuniones en la casa con música alegre, si antes le gustaba tener barbacoas al aire libre, ahora ya no las hace porque no tiene sentido y para qué, no hay ganas. Entonces, cuando uno tiene ansiedad que lleva a la depresión, por lo general tenemos a aislarnos y cortar vínculos y apoyo, porque no tenemos energías ni ganas. También dijimos que la presencia es importante y no el sermoneo ni las muchas palabras cuando una persona está desanimada o ansiosa o deprimida, porque su propia mente ya la está martirizando cada día, cada noche está pensando siempre lo mismo. Entonces tener a una persona extra, como los amigos de Job, venir y tratar de solucionarlo o solucionarla o de traerle una respuesta no va a tener sentido. Entonces es mejor presencia que palabras. Y claro, en algunas ocasiones las palabras van a ayudar, pero por lo general tienen que ser muy pocas y no tantas. ¿Okay? Y no es conveniente entonces alegrarse cuando la persona está afligida, no es tiempo de fiesta. Entonces nos gozamos con los que se gozan y nos padecemos con los que padecen, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos las causas de ansiedad, que no voy a ir, eso lo pueden ustedes ver en la primera parte, escuchar la primera parte. Di el ejemplo de Agar, cómo Dios escuchó su corazón afligido. Y vimos también el ejemplo de Éxodo 14, el maná, cómo el maná era un ejemplo para enseñar al pueblo a que dependiesen y queden tranquilos, ¿no?, en el Señor, y no que tengan miedo de que les va a faltar algo ahora que están fuera de Egipto. Y concluimos con este pasaje que el temor hace que nos quejemos, que dudemos, que perdamos las bendiciones de Dios y nos inquietemos. El otro pasaje que me estoy refiriendo ahora es Deuteronomio capítulo 28, versículos 66 y 67. Deuteronomio 28, 66 y 67. Dice este texto así: tu vida estará en constante peligro y el miedo te dominará noche y día y no tendrás la vida segura. Será tal el miedo que dominará tu corazón y tan terrible lo que verán tus ojos que por la mañana dirás: ¿cómo quisiera que ya fuera tarde? Y por la tarde dirás: ¿cómo quisiera que ya fuera otro día? Esta es la nueva versión Reina Valera. Y hay que entender el contexto, ¿no? No podemos sacar un texto fuera y hacer un ejemplo. El contexto de esto es que Deuteronomio 27 y 28 habla sobre las bendiciones al pueblo de Israel si se mantenía obediente a la ley de Dios, temiendo a Dios y amando a Dios. Dios iba a derramar bendiciones, los iba a multiplicar y los iba a prosperar en la tierra nueva que iban a entrar. Pero si el pueblo se apartaba de Dios y se iba a la idolatría y se olvidaba de guardar los mandamientos y de temer, entonces le venían las maldiciones. Eran consecuencias de la desobediencia. Y este versículo que acabo de leer es una de las consecuencias emocionales de la desobediencia, de Israel hablando específicamente. Nosotros vamos a sacar los principios, ¿no? Ya que no es para nosotros directamente, es para Israel, pero el principio sí es aplicable toda la Biblia para el creyente. Entonces, pónganse a pensar, Israel no solamente iba a tener consecuencias físicas de ser expulsados de la tierra si dejaban de obedecer a Dios, pasar por hambruna, pasar por pestilencia, porque hay una lista de las consecuencias si desobedecen y persisten en la desobediencia. Pero acá en estos versículos finales tenemos consecuencias emocionales ante el pueblo. Y las consecuencias que el pueblo va a experimentar por desobedecer a Dios es que no va a estar tranquilo emocionalmente ni espiritualmente. Va a experimentar ansiedad. ¿Okay? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Y lo que quiero, hay que ser muy sensibles, ¿no? Pero muchas veces la consecuencia de nuestra desobediencia es temor innecesario. Muchas veces la consecuencia de la desobediencia a Dios, hablando, ¿no?, es temor innecesario. Y claro, podemos decir lo que dice Pablo en Gálatas, que cosechamos, usando ese mismo término, nuestros propios temores.
nosotros mismos, porque nos hemos apartado de Dios y hemos decidido vivir mi vida a mi manera, nosotros mismos vamos a tener que lidiar entonces con todos estos enemigos que se sobrevienen. Ya que he apartado a Dios, entonces yo tengo que cuidarme a mí misma, yo tengo que protegerme, yo tengo que hacer todo lo necesario por salir adelante. Y soy yo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo está afligido y temor? ¿Puede cuidarse de sí mismo? No, porque está débil. Entonces es una consecuencia. Todos saben ustedes el mandato que Dios le dio a Josué, y Moisés también se lo dijo antes, en Josué 1:9, que esfuérzate y sé valiente. Y es interesante porque dentro de esas palabras dice, no temas ni desmayes. Y el énfasis está que yo soy el Señor tu Dios. Miren qué hermoso, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y esta es la garantía de la presencia divina en el liderazgo de Josué y en lo que iba a hacer, ¿no? En entrar a la tierra, repartir la tierra a las tribus. Entonces, el temor, el no temer que Dios está diciendo acá a Josué, está basado en quién es Dios, no en quién es José. Dios no le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que tú eres un gran líder, que es más de la psicología autopositiva que nos decimos a nosotros mismos. No temas ni desmayes, que tú sabes lo que has estudiado, que tú sabes quién tú eres, que tú sabes bien el inglés, que tú que nos alimenta, ¿no? El ego. Pero acá el mandato específico de Dios a Josué es que el temor y el estar firme y fortalecido depende de quién es Dios y no quién es Josué. Entonces, reconocer quién es Dios constantemente, para nosotros hablando de nuestra aplicación, reconocer quién es Dios constantemente nos ayuda a permanecer firmes, a no temer. Tenemos que reconocer quién es Dios. Entonces pueden pensar en tiempos de angustia, aflicción, ansiedad. Nuestra mente está rumiando, pensando todo lo negativo, todo lo que pudiera ser y no lo es, todo de cómo la gente debería ser y no lo es, cómo me gustaría que la gente responda y no responde, ¿no? Y nos pasamos horas y horas pensando, deberíamos decir, para mente, voy a pensar en quién es Dios. Cómo se ha manifestado Dios a través de la historia con su pueblo, cómo Dios se ha manifestado en mi vida cuando recién lo conocí. Y entonces ahí todos esos pensamientos negativos o expectativas innecesarias se disipan. No tienen valor ni pie ni cabeza ante la contemplación de quién es Dios. ¿Quién como Jehová? Misael. Gedeón, cuando edifica un altar en Jueces 6:24, lo llama el Señor es mi paz. Y Gedeón era un guerrero, era un juez guerrero. Y él atribuye, Dios es mi paz. No el ganar una guerra, no el subyugar a mis enemigos, ahora tengo paz, pero Dios es mi paz. Esto es un acto simbólico que hizo Gedeón al erigir un altar, y muchas veces en nuestra sociedad hay símbolos o talismanes que se pretenden vender, se venden y que pretenden darnos con la comercialización, ¿no? Con el lema, si tienes esta pata de conejo vas a tener suerte, si tienes esto los espíritus malignos no van a venir a ti, si tienes esto rojito que tenemos allá en Perú y en muchos países de Latinoamérica, espantas a los demonios, etcétera, el mal de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se pretende que manteniendo algún objeto de suerte o espantos, fantasmas, lo que sea, por lo menos nos ayuda a mantener la paz. Bueno, en el caso de Gedeón, él tuvo un acto simbólico de erigir un altar a Dios, pero es Dios a quien él llamó mi paz y no al altar. El altar simbolizaba lo que Dios. Entonces muchas veces actos simbólicos personales nos pueden ayudar a recordar que Dios es nuestra paz. Podemos hacer con la dirección de Dios para no caer en la superstición y en el temor innecesario, algunos actos simbólicos que nos ayuden a recordar que Dios es nuestra paz.
no sé, puede empezar, muchas personas hacen lo común y lo típico, que es lecturas diarias de la Biblia y no perderse nada, o oraciones, o orar el Padre Nuestro. Muchas veces Señor, no sé qué orar, no sé qué decirte, me siento vacía, y orar al Padre Nuestro con toda devoción y con sinceridad, y lléname tú de paz, tú eres mi paz, ¿no? Y entonces tener maneras en cómo podemos conectarnos con Dios para poder experimentar a Él, que es la verdadera paz. Ok, de ahí tenemos pasajes en Job 10:10, donde Job fue honesto en su oración. Muchas veces pensamos que no podemos quejarnos cuando oramos a Dios, que no podemos lamentarnos cuando oramos a Dios, que Dios no nos escucha si estamos con un espíritu contencioso en la oración. Y totalmente lo contrario. Cuando leemos Job y los Salmos, uno se da cuenta cómo los salmistas y David expusieron su corazón ante Dios, tal como eran. Entonces, lo que hemos visto en Proverbios es que nosotros no hacemos esto con otras personas. No nos quejamos, ni nos lamentamos, ni nos dividimos, aunque hay un contexto para eso, para ser fortalecidos, ¿no? Pero andar todo el tiempo como algo característico, lamentándonos, quejándonos, no es algo que nos va a ayudar a nosotros. Pero cuando se trata de Dios, de nosotros a solas con Dios, sí es apropiado poder desnudarnos ante Dios y exponerle nuestros sentimientos. Miren lo que dice Job. Y Job fue considerado un hombre íntegro, ¿no? Job 10:10. Y esto le está diciendo a Dios. Mira el atrevimiento. Me batiste como si batieras leche y me hiciste cuajar como queso. Job 30:27. Siento en mi interior una gran agitación. Tiempos de aflicción me tienen abrumado. Entonces, con estos, y son muchos, ustedes pueden leer el libro de Job y hay muchos. Pero, ¿qué con esto? Que la oración de Job reconoce ante Dios su estado emocional. Job se desnuda ante Dios y espera, claro que sí, para recibir el consuelo de Él. Y la idea con esto es que hay que aceptar cómo uno se siente. Muchas veces lo que hacemos es negar lo que uno siente. Si me siento enojada o alterada o afligida o como leche batida cuajada en queso, que es una metáfora, como quiera que me siento, no, un cristiano no debe sentir eso, un cristiano no debe sentir eso. Comienzo a negar esos sentimientos o a ignorarlos. Lo que sucede cuando uno ignora o rechaza esos sentimientos o piensa que no es cristiano sentir eso, es que se esconden ahí en nuestra mente, en el inconsciente, y después regresan con más fuerza. Siempre regresa. Entonces cualquier emoción o sentimiento que yo no haya tratado, aceptado, lidiado, confesado, regresa. Y tienden eso entonces a regresar en las relaciones, ¿no? Cuando estoy relacionando con otros, y eso tiende entonces a dañar las relaciones, esos sentimientos que yo no. Entonces la gente, pero ¿por qué te enojas así? Pero yo no te quise decir eso, ¿por qué me malentiendes? Es porque hay tantas emociones atadas en la mente, guardadas en la mente, que la persona reacciona fuera de lo normal. Pero yo no quise decir esto, pero ¿por qué me malentendiste? Y no es una vez, pero es caracterizado por eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia con estos ejemplos de Job y de los Salmos? Es que hay que aceptar, hay que reconocer lo que sentimos delante de Dios. Dios nos entiende. Hay que desnudarnos ante Dios porque Él nos da el consuelo. Él nos entiende. Entonces puedo venir orando y decirle, Señor, estoy batallando con este vicio o con esta persona, me cae mal o me molesta o estoy afligida o me duelo por esto, lo que sea. Puedo venir ante Dios y decir, si no me siento cómoda en decírselo a nadie o confesarle a nadie porque ¿qué pensarán de mí? Ante Dios sí puedo. Ok, hay una lista de salmos, pero voy a leer uno nomás, que son parecidos. Cuando ustedes tengan sus carpetas van a ver esto. El Salmo 3, 1 al 8. Mira lo que dice.
Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo, eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás. Desde tu lugar santo, yo me acuesto y duermo y despierto porque tú, Señor, me sostienes. Aun si me rodean legiones de soldados, Señor y Dios mío, acude a rescatarme. Hiere a todos mis enemigos en la mejilla, rómpele los dientes a esos malvados. Señor, te corresponde salvar. Derrama tus bendiciones sobre tu pueblo. Y esto era una oración. Y parte de los salmos eran himnos de Israel, que cantaban. Entonces miren ahí la realidad de las circunstancias de David. Él reconoce su realidad, sus enemigos lo están tormentando, los persiguen. Él reconoce también dónde está su seguridad. Tú, Señor, a ti clamaré, tú sostienes mi vida, tú eres mi escudo. Sus circunstancias, tormento por sus enemigos. Su realidad, eso no puede cambiar él. Pero su seguridad, él sabía dónde estaba en Dios. Y es por eso que él podía depender total en la protección divina. No tenía nada que temer. Qué intimidad y confianza tenía David para con Dios. Esto es fe en acción. Muchas de nuestras oraciones no son así. El lamento, la queja o lo que necesitamos lo dejamos para rumiar en la noche y no dejarnos dormir. Para Dios solamente le pedimos lo que necesitamos y se acabó. Y hay otros salmos más que tienen el mismo enfoque, centrado en lo que Dios hace en uno. Y reconocer nuestra necesidad de Dios en medio de la ansiedad. Y no hay lugar para el orgullo. Imagínense, cuando uno reconoce ante Dios la necesidad, no hay lugar para el orgullo. No puedo fingir ante Dios, me descubro. Esos son los pasajes del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Y está el pasaje clásico dentro del Sermón del Monte de Mateo 6, 25 y 34. Mateo, capítulo 6, del 25 al 34, que habla sobre el afán y la ansiedad. Ahora, el Sermón del Monte, para aclarar su contexto, recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino y inauguró el reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado con nuestro Señor Jesucristo, con la venida, el avenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya está el reino de Dios instalado en la tierra, pero no ha sido consumado. Esperamos que el reino de los cielos sea consumado en su segunda venida. Entonces, entre su primera venida y su segunda venida, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el cuerpo de creyentes? Vivimos en la realidad del reino de los cielos, con la nueva ciudadanía. No es que vamos a esperar al morirnos o al ser transformados para vivir con la nueva ciudadanía, sino vivimos ya, estando en Cristo, somos nueva criatura, vivimos con nuestra identidad nueva, como hijos de Dios. Y todo el Sermón del Monte habla de cómo vivimos en el reino de los cielos. Acá en la tierra así se vive. Que los creyentes así debemos de vivir. Porque nuestra oración, como parte de esto, del Sermón del Monte, el Padre Nuestro que lo mencioné, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Es parte de la oración. Y la idea es que lo que sucede en el cielo, que es la voluntad de Dios, no que es otra estratosfera, sino la otra dimensión que llamamos cielo, que no entendemos cómo será ni... Pero donde está Dios, Dios está en todos lugares, pero en el cielo donde Él habita, digamos, con sus huestes, donde se hace su voluntad siempre, los creyentes claman que en la tierra también se haga lo mismo. Pero ¿cómo Dios va a hacer la voluntad en la tierra si no es a través de su iglesia que se somete a Él y vive de acuerdo a sus principios? Es así como traemos la voluntad a Dios en esta tierra, en este mundo. O sea, cuando yo oro, Señor, hágase tu voluntad en esta familia como en el cielo. Yo estoy clamando que el reino de Dios se realice en mi casa, en mi vida, y no en el más allá cuando yo me muera. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y esto es uno. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura?
¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos como Israel, ¿no? En el desierto, o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Y oigan eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas sus propias preocupaciones. Y bastante cada día con su propio mal. Versículo 33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven? El reino de Dios que ya fue inaugurado con nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Eso debe ser nuestro buscar diario. Y todas estas cosas, el que comeremos, el que vestiremos, el que dormiremos, lo que sea, serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. En otras versiones dice su propio afán, ¿no? Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Dice mucho. Dice mucho. Por nada estemos ansiosos, por nada estemos afanados, por nada estemos preocupados. Especialmente cuando se trata de cosas básicas. Porque si Dios existe y Dios es soberano y cuida y sustenta este mundo y la creación, los animales no se han extinguido. Y lo que se han extinguido ha sido por culpa nuestra, porque nosotros los humanos los hemos extinguido. Pero en su estado natural los animales siguen un ciclo que Dios les ha puesto. Y no se extinguen, al menos que entre la mano humana. Entonces, si Dios sabe sustentar a su creación, ¿cuánto más nos sustentará a sus propios hijos? A los que lo aman y lo buscan. Entonces, no preocuparnos por las cosas necesarias en esta vida, ya que tenemos un Padre Celestial que se ocupa de sus hijos. Ocupémonos en buscar a Dios. Vivamos la vida un día a la vez y no pensando en el día de mañana. Si tendré o no tendré. Y claro, con todo esto no estamos diciendo que no debemos ahorrar, que debemos tirar el dinero y vivir irresponsablemente, porque de eso no está hablando. Está hablando de afanarnos de tal modo de que necesito tener y la acumulación de las cosas, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo voy a hacer? En Lucas 21:34, nuestro Señor Jesucristo dice algo parecido. Pero miren lo que dice. Pero tengan cuidado de que su corazón, el énfasis está acá en el corazón, nuevamente, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Lo malo en nosotros. Lucas 21:34. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez. Y claro, estamos hablando de los deleites de esta vida, lo que nos satisface, lo que es apetitoso a nuestra boca, que nuestro corazón no se recargue. Y hemos leído un proverbio que habla que la mucha miel, os empalaga, ¿no? Da vómito, da asco. Entonces que nuestro corazón no se recargue de estas cosas. Y entonces añade una más, ni de las preocupaciones de esta vida, que nuestro corazón no se recargue de glotonería, de embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente. Y está hablando del día del juicio, el día cuando viene, ¿no? Dios a llamar cuentas, ni de las preocupaciones de esta vida, que no nos carguemos de eso. 2 Corintios 1:8, y ya vamos terminando. Dice, hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Y esta era la situación de Pablo en Asia, pasó por mucha persecución, no sabemos si fue tirado en la arena donde los gladiadores luchaban, porque ahí martirizaban a los cristianos con los animales, como presa de cañón, ¿no? Pero él compara, cuando ustedes leen el texto de 2 Corintios 1, él compara haber peleado con bestias, como algo, ¿no? Pero él pensó que ya no iba a vivir, que ya su vida se acababa, ya. Lo que quiero decir con esto es que la situación de Pablo pasó por momentos de angustia, casi muere en Asia. Y lo que le está diciendo acá, si ustedes siguen leyendo en 2 Corintios 1 y 2,
es que por eso mismo que pasaron por angustia, ahora pueden ellos enfocarse, Pablo y sus compañeros, en consolar a los corintios. Si pasamos por tiempos de angustia y de ansiedad y de dolor, tiene que servir un propósito. Es humano pasar por angustia, es humano pasar por ansiedad y dolor. Lo que no es humano es caernos en esa situación y hundirnos y llevarnos al tormento y a la ruina. Eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que al Él sacarnos de esa situación, al sobreponernos en esa situación como Pablo fue, que usemos eso para consolar a aquellos que están pasando por lo mismo. Traer consuelo, entendimiento, gracia, paz a otros que están pasando por eso. O sea que la Biblia Dios es real a nuestras circunstancias, a nuestros padecimientos. No estamos hablando acá de espiritualizar o tratar de ignorar los hechos o el dolor. Al contrario, pasamos por dolor. Job, estoy cuajado, me ha batido como leche, estoy ya en queso. No, Agar, pueden ustedes regresar y leer historias tras historias, libros tras libros, pero la situación se mejora cuando la vista y el enfoque está en Dios. Tú sálvame, Dios. Tú eres el único a quien reconozco, tú eres el soberano, sácame de estas. Cuando se reconoce a Dios, entonces nos fortalecemos, nos hacemos más fuertes y más capaces, por la gracia de Dios, de ayudar a otros que están pasando por esa misma o peor situación o diferente situación. 1 Pedro 5:7, descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Y eso es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Que no nos afanemos porque vuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad. 1 Pedro 5:7. En Hebreos también 4:17. Ajá, que Jesucristo sufrió, en Hebreos también. Pasó por todas las debilidades. Y Él entonces tenemos un sacerdote, un gran sacerdote, sumo sacerdote, dispuesto a consolarnos y a entenderlos. Entonces, ejemplos extremos de ansiedad, no lo he mencionado, pero ustedes pueden leerlo, y tormento interno, el libro de Lamentaciones. ¿Okay? Ejemplos de ansiedad extrema y tormento interno. Y el libro de Lamentaciones fue escrito después de la caída de Jerusalén ante Babilonia, o cuando Jerusalén estuvo sitiada, durante, ¿no? Cuando la ciudad fue sitiada por Babilonia y de ahí cae, y Jeremías ve todo lo que sucede, cómo el pueblo deja de tener comida, porque Babilonia sitea la ciudad, ¿no? La rodea y espera que el pueblo se muera de hambre allá adentro, ¿no? Vamos a ver, somos pacientes, dicen los babilónicos, vamos a esperar. Entonces el pueblo comía hasta que se fue todo, y claro, los pobres primero que los ricos, los que tenían, y cuando se fue todo, ustedes en Lamentaciones, el pueblo fue al canibalismo, actos de canibalismo, donde se comían a los recién nacidos, se volvió un salvajismo, y Jeremías escribe Lamentaciones, diciendo, llorando, yo también lloraría, también me lamentaría, te entiendo, Jeremías, no es que era quejón ni nada, había un contexto, y ve es que el pueblo es rebelde y mire hasta dónde hemos caído, y después entran y saquean, y ve toda esa situación, todo eso lo vive Jeremías. Y Lamentaciones capítulo 5 ya al final dice que por la rebeldía del pueblo de Israel son expulsados de la tierra y llevados al cautiverio de Babilonia. Entonces el pueblo pasó por todas las maldades de la humanidad. Todo lo que podemos hacer una lista de atrocidades de la humanidad se pueden aplicar a Israel. Y no quiero decir eso para que seamos antijudíos o israelitas o semitistas, sino que Israel representaba, a la misma vez que fue llamado a representar a su Dios, ser santo y esto, a la misma vez Dios lo escogió porque en Israel se juntó la maldad de la humanidad, representaba verdaderamente quiénes éramos nosotros. Israel era el espejo de la humanidad. Y así somos como Israel, cuando abandonamos a nuestro Dios. Ahora imagínense cuando no queremos saber nada de Dios, cómo nos degeneramos y entonces traicionamos la imagen de Dios en nosotros. No vivimos vidas humanas realmente, sino vidas deplorables, donde nos aniquilamos,
nos destruimos. Lo que vemos en las novelas, lo que vemos en las películas, la violencia, esa es nuestra condición. Por más morbo que eso incite en la gente que quiera ver más de eso, esa es nuestra condición degeneradora, ¿no? Estuve escuchando sobre la película que va a salir de 50 grados de gris, 50 Shades of Grey, basado en este libro, 3 partes, ¿no? Y estaban, una película que es bien explícita, lo han hecho bien explícita, y estaba escuchando los comentarios de los eruditos del cine cinematográfico, ¿no? Y estaba escuchando también la reacción de creyentes, ¿no? Que tenían que decir. Entonces, muchos creyentes, consejeros, psicólogos están diciendo que las personas que sean atraídos a ver ese tipo de películas es porque tienen alguna lucha, defecto, trauma sexual. Y estaban diciendo, hay diferencia, claro, de ver una película para poder razonarla, objetiva, pero dice que esta es muy explícita, es como ver pornografía. Eleva nuestros apetitos. Entonces, nuestro sentido nos estimula. Está hecha para estimularnos, ¿no? Aunque termine, sí, se casaron y vieron, está hecha para estimular nuestros sentidos porque gastan mucho tiempo enfatizando. Tienes que ver el tráiler y los comentarios. Entonces, y la forma como lo deforma, porque el sexo no es malo, Dios lo creó, pero hay un contexto, y la forma como lo degenera, ¿no? Entonces, ya, para debatir y hablar. Entonces, nuevamente, nuestra naturaleza caída nos lleva a eso, ¿no? Al morbo, a la violencia, y hay una línea muy delicada en que aquel punto me va a afectar y inconscientemente o conscientemente me va a llevar a que porque te lleva a la fantasía, ¿no? Al mundo de la fantasía, que es la pornografía, y todo te lleva a que tu mente después esté pasando imágenes y necesite, porque ya crea una necesidad. En fin, Lamentaciones es un libro de extremo tormento y extrema ansiedad, donde narra la angustia que vivió Israel. Y la Biblia está llena de la realidad humana. No es un libro místico, no es un libro subreal, mitos, cuentos, es un libro que habla de nuestra condición. Tenemos Lamentaciones, tenemos Cantar de Cantares, que no es como esta película, pero exalta el amor, es explícito en sus metáforas sexuales, tanto que los hebreos no lo leían después hasta más adultos, pero fue escrito para que sea en el contexto del matrimonio, para alimentar, digamos, el sexo en el matrimonio. Entonces no es que Dios esté en contra del sexo y seamos ascéticos, monoguillos, ¿no? O malos, sino que eunucos. Tiene todo su contexto y hay que saber diferenciar eso. Entonces cuando se presenta uno sin el otro, peligro. Jesucristo pasó por angustia en el Getsemaní, la oración del Getsemaní, la copa del sufrimiento. Eso está en Mateo 26, 39, 42 y en Marcos 14, 35, 36. Jesús pasó en sus últimas horas una tremenda angustia, dolor, sufrimiento al prepararse en oración en tomar la culpabilidad humana, la carga con el pecado y ser despreciado por la humanidad, por los hombres. O sea que Dios vivió en carne momentos intensos de ansiedad y es por eso que Él nos entiende, ¿no? Pero eso es parte de su carácter, de que Él se compadece. Una aclaración, no queremos decir de que al dar el título El malgasto de la ansiedad, de que si yo me sobrepreocupo por otra persona, entonces significa que no debo de tener compasión por las personas para no yo sufrir ni sentirme ansiosa. Y la Biblia nos llama a que seamos compasivos, benignos, misericordiosos como nuestro Padre Celestial. Y hay una gran diferencia entre sufrir con la persona, estar ahí, presencia que hemos hablado, con la persona donde apoyamos, ¿no?, a la persona, y de ahí hay otra línea donde yo cargo
con el dolor de la persona y la persona es aliviada de su dolor. Entonces ahora yo soy responsable. Por ejemplo, para ser un poquito más clara, un ejemplo que tenga sentido. Una hija que le dice a su madre: yo te apoyo, yo estoy contigo, yo te entiendo, ¿no? En el dolor de su madre, digamos, su madre ha experimentado un divorcio, una separación. Y una hija o un hijo le dice: mamá, no te preocupes, yo te voy a apoyar, te voy a entender, ¿no? Y son palabras bonitas de apoyo, de afirmación. Y está ahí la hija, termina estando ahí con la madre. Pero la hija no puede quitarle ese dolor a la madre. La hija puede estar en presencia, sirviéndola, considerándola, sacándola a pasear, haciendo todo eso para darle a entender: yo estoy contigo, lo que tú necesites, en lo que pueda, te voy a apoyar. Pero si la mamá decide deprimirse y echarse a morir, la hija no puede hacer eso con la madre, deprimirse y echarse a morir. Entonces ya no depende de la persona que tiene compasión, ahora depende de esta persona en ser responsable por cómo está tratando su vida. Entonces si la hija decide: mamá, en esto no te puedo ayudar, necesitas buscar consejería, necesitas que alguien más ir al doctor, yo no puedo con esto, ya es mucho, suficiente, ¿está siendo la hija desconsiderada? No. Ha tenido compasión, pero tenemos que entender nuestras limitaciones. Con Dios es diferente también, porque Dios es el que nos creó y Él es el que nos ayuda en medio de la angustia, algo que los humanos no podemos hacer todo el tiempo por otros. Entonces, el compadecernos como Dios se compadece es demostrar algo de Dios, pero no es perfecto, porque no somos Dios. Por otro lado, no significa que debemos de ser indiferentes y olvidarnos. Y entonces mi mamá está sufriendo, ha experimentado el divorcio, y yo: chao, ma, ya me voy, te dejo, no tengo nada que ver contigo. Porque esa es tu vida y ya tú, como no me entiendes, tenemos que saber marcar las diferencias. Entonces, Dios nos llama a que seamos compasivos, a que gocemos con los que se gozan y lloren con los que lloran. La ansiedad o sobrepreocupación o tomar responsabilidad ajena en mis hombros. La compasión me lleva a sentir con mi hermano, a acompañar a la persona en su dolor, a dar apoyo, refuerzos, presencia, oración, palabras de consuelo o afirmación, pero no está en la capacidad de uno quitar el problema del otro, solo compartirlo. La actitud de uno siempre debe ser con un espíritu de mansedumbre y amor y objetividad en la realidad de las circunstancias, como David lo fue en sus oraciones, y no caer en la negación de los problemas, sino afrontarlos en el poder de Dios. Entonces ahí termino con el tema de el mal gasto de la ansiedad.